Digamos que está enfocada un poquito en entender, pues para las personas que no saben muy bien qué es la carta astral o de dónde viene la astrología, es como entender el origen de esto y la conexión que tiene con todo, básicamente todo. El círculo es todo. Entonces, ya tengo mi presentación acá. Voy a compartir la pantalla y me dicen cuando la vean ya. Ah, me tienes que dar permiso, Juana. Ah, sí, ya te doy permiso. Listo, ahí te di permiso. Entonces, aquí estamos Mm, y empezamos. ¿Ya la ven? No, No, no todavía. no, Ah, es que no le volví a decir cuando me diste el permiso. ya te lo vuelvo a dar. No, ya me aparece listo. Ahí estamos. ¿Ahora sí la ven? Sí, sí, ya. Bueno, entonces el título que yo le puse a esta, digamos como a esta conferencia, porque fue una forma de, siempre me ha pasado y fue lo que a mí me pasó, como les conté la vez pasada, con el inicio de la astrología, era entender esto de dónde venía, porque a uno le dice, bueno, sí, la carta astral, se hace la carta astral y entonces los signos y demás, pero siempre tuve yo como esa inquietud de saber cuál era el fondo de esto y por qué la carta astral y por qué la astrología funcionaba. Entonces, esta conferencia es como una explicación de eso, básicamente, de entender que la astrología y este universo están totalmente conectados. Y empezamos pues por el título, que es el simbolismo del círculo y la astrología. Entonces, la primera definición de círculo es entender que representa el tiempo que no tiene principio ni fin. Digamos, se asocia a la eternidad, es el ciclo, el movimiento y el cambio, es el signo del todo y del cielo, o sea, la unidad, y es el símbolo de lo sagrado y la perfección, y también es la representación de la protección. Eso es como, digamos, una primera aproximación al círculo. La familia como círculo, la empresa como círculo, nosotros mismos como un círculo, y el círculo significa reunir, que es como juntar, unir es juntar para formar un todo, que viene del latín unire, que es unir, y unus, que es uno, o sea que reunir es volver a ser uno, y ser uno es el que no admite división en más unidades o partes. Entonces, empezamos con las primeras representaciones, o por lo menos de las primeras, digamos, vestigios arqueológicos que hay sobre el concepto del círculo. Y no sé si conocen o han oído hablar de este sitio en Turquía, que queda en el sur de Turquía, que Sí. se llama Göbekli Tepe. Ujú. Este sitio, abajo están, digamos, como la imagen de la excavación del sitio arqueológico. Arriba ven una representación de ese lugar y pues básicamente es lo mismo que pasa en muchos otros lugares del planeta. La diferencia es que este sitio está datado en cerca de 10.000 años antes de Cristo, cuando, según la historia que nos enseñaron, pues nosotros más o menos debemos estar subidos en los árboles. Entonces, al lado derecho ven, digamos, todo el simbolismo que han descubierto, porque hay unos pictogramas, digamos, como unas imágenes de animales en estas columnas, y se ha tratado de representar o de, digamos, de entender este lugar y la conexión que tiene con, digamos, con ese punto geográfico que es fundamental, pero también las relaciones que hay con un sistema calendárico. Lo mismo podemos ver en la cueva del Tamira en España y en esta otra que se llama la de Lascaux en Francia, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. A los que les guste el cine, les recomiendo este documental de un personaje, un cineasta muy famoso, que se llama Werner Herzog, y es un documental sobre esa cueva precisamente. Entonces miren, una cueva que se dice que tiene más de 15.000 años, entre la de Altamira y la de Lascaux, 30.000 años y 15.000 años, y digamos como un hombre que tiene la capacidad de representar y de dibujar el movimiento. Entonces esto, de alguna forma, digamos como que a veces pone en entredicho mucho de lo que nos han enseñado, porque si hablamos del movimiento en el arte, entonces dicen que el movimiento surgió
muchos miles de años después, pues resulta que en estas cuevas, dependiendo de la perspectiva desde el punto en el que uno esté parado y esté viendo estas imágenes, alcanza a ver movimiento en esas figuras. También hablamos del Neolítico y todas las representaciones de esa época que es después de la glaciación, que se data más o menos en 4000 años antes de Cristo. Y bueno, tenemos muchas representaciones de círculos, de estas, digamos, como Stonehenge y muchos otros lugares, incluso acá en Villa de Leyva, en Colombia, tenemos se llama el Infiernito, que también es un sistema, digamos, de observación del cielo o calendárico y con todo el simbolismo que eso significa. A nosotros nos enseñaron que, digamos que la evolución fue como se ve acá arriba, que la agricultura fue la que hizo que nos volviéramos sedentarios, que a través del sedentarismo se crearon la religión y los templos. Eso es lo que produce las ciudades y eso es lo que genera las civilizaciones. Pero hay un nuevo planteamiento, que es que el sedentarismo hizo que se construyeran religiones y templos, como vemos, por ejemplo, ese lugar en Göbekli Tepe. Eso hizo que surgiera la necesidad de la agricultura, de ahí surgen las ciudades y después las civilizaciones. Entonces es un planteamiento diferente y no es la agricultura la que termina produciendo civilizaciones, sino que es el sedentarismo y esa necesidad de explicar el universo y el tema de la religión. Si ustedes ven, pues ven o estudian, la palabra divino viene de un vocablo del sánscrito que es div, y div significa brillar, lo que brilla en el cielo. Y por eso los primeros templos y los primeros dioses y todas las religiones hablaban de, por ejemplo, el sol y la luna como si fueran los dioses y los planetas. Entonces de ahí viene la palabra divino, de lo que brilla allá arriba. Y pues lo que brilla allá arriba pues básicamente son las estrellas, nuestro sol y la luna y los planetas. En Avebury, en Inglaterra, pues tenemos esta representación del círculo, perdón. En el Amazonas, en este momento, acá también, perdón, está el dolmen de Soto, también datado en 3000 años antes de Cristo. Y en este momento en el Amazonas brasilero están descubriendo también círculos que están datando en 3000 años antes de Cristo. Entonces, esto también, y en África hay muchos, en Etiopía, y digamos que en muchos lugares del planeta, esa construcción del círculo, ya con lo que sabemos de lo que representa como protección, como lugar, como punto de observación, etcétera, pues dentro de esos círculos, no sé si han visto estos que son los crop circles, los que se crean, los círculos de las cosechas, que aparecen, bueno, ahí hay toda una teoría que sí son producidos por el hombre, que sí son extraterrestres. Aquí no importa quién los produce, pero hay una perfección impresionante en muchos de ellos. Uno de ellos, que es, no sé si lo han oído alguna vez, sobre el mensaje que se transmitió a través de código binario. Esto fue con la ayuda de, ¿cómo se llamaba? El de Cosmos, se me acaba de olvidar. ¿Carl Sagan? Sí, con Carl Sagan. En una de las sondas espaciales que se puso en órbita, esa sonda tenía en metal grabado un código binario explicando cómo era nuestro ADN, en qué lugar vivíamos, que éramos en la posición de nuestro sistema solar. La Tierra era como a través del código binario, que quienes no saben es el código compuesto por ceros y unos, el que se utiliza en programación. Y ese mensaje digamos que se pegó en una sonda espacial. Y tiempo después apareció este círculo de las cosechas que tiene, digamos que este es un zoom de este círculo con esa imagen de un extraterrestre. Y digamos que esto lo han estudiado mucho y es como tratar de descifrar lo mismo, como en los llenos y los vacíos, cuál fue el mensaje que se recibió a través de ese círculo de la cosecha. Eh, para no quedarme ahí hablando de eso que es todo un misterio, seguimos con este que es otro muy famoso, que es el zodiaco de Dendera o Denderá, que está en un templo egipcio. Realmente el original ya no está en Egipto, sino en el Louvre.
Y ese templo es un templo dedicado a la diosa Hathor de los egipcios. Esa diosa Hathor es la misma Venus o la diosa Armonía que conocemos pues nosotros a través de la mitología griega. Ese zodíaco representa un momento en el tiempo, entonces ahí, acá adentro pueden ver que están, digamos, las constelaciones, ahí ven la balanza de Libra, acá ven, por ejemplo, el arquero o la representación de Sagitario. Entonces ahí están los signos del zodíaco y se estudian los decanatos, que son divisiones de 10 grados. De esos 360 grados son 36 decanatos o 36 decanos. Entonces ese es el zodíaco de Dendera, que ya lo estudiaron y dicen que fue o que corresponde, si no me acuerdo mal, al año 50 antes de Cristo. Esta es una representación del cielo de ese momento. También tenemos el concepto del laberinto, que en todas las culturas está. Incluso nosotros acá en Colombia tenemos muchos petroglifos con símbolos como el laberinto, y pues el de Creta, el del Minotauro, que es uno de los más conocidos, y pues desde acá y con esas conexiones cuando se empieza también a trabajar el tema de los mandalas. La construcción de este laberinto original, que es este amarillito que ven acá, es lo mismo que este que está acá en esta piedra. Y empieza desde una cruz, a través de un radio se saca esta curvita primero, después esta segunda, después esta tercera, y termina produciendo esto que es un camino que ahora más adelante vamos a enfocarnos en ese un poquito más. Entonces el laberinto es un símbolo y siempre el laberinto está asociado a las iniciaciones. El tema del chamanismo empieza, digamos, como la palabra shaman viene de Siberia, las tribus de las estepas siberianas. Y digamos que los primeros de los que tenemos noción de como chamanes son los escitas, que era una tribu que vivía o un grupo de gente que vivía al norte del Mar Negro. De ahí viene también todo lo que tiene que ver con iniciaciones. ¿Y qué era la iniciación? Y normalmente se hacía siempre en una cueva o en una gruta. Y también en la mitología, pues si han leído alguna vez mitología o les gusta la mitología, siempre el como salir de la cueva y el mito de la caverna. Entonces, si han alguna vez estudiado también a Platón y han oído hablar sobre el mito de la caverna, pues todo ese simbolismo que es como recorrer un camino hacia adentro y salir de vuelta, ya como iniciado. El labris es esta herramienta que en la isla de Creta la utilizaban las sacerdotisas, las mujeres. De esa palabra labris viene labrar, pero también laberinto. Entonces el laberinto pertenece a esa familia de los mandalas y en sánscrito mandala significa círculo que contiene al ser. Ellos guardan, activan y amplifican la energía espiritual de un lugar para que las personas que los pasean puedan experimentar un sentimiento de gracia, paz o santidad en su corazón, en su alma y en su espíritu. Entonces esta herramienta era utilizada en ceremonias, en ritos, y en Oriente Próximo es un símbolo, digamos, masculino de poder asociado al dios Zeus o a Thor o a Indra, ya digamos, de la mitología indoeuropea. Entonces, ¿qué es este laberinto? El que les dije que íbamos a ampliar. Si ustedes ven, tiene un recorrido. Entonces, uno entra a ese laberinto, el primer número con el que se encuentra es el número 3, sigue el camino, después se encuentra con el número 2, sigue el camino, se encuentra con el número 1, después con el número 4, después con el número 7, después con el número 6, luego con el 5, para terminar en el 8, que es el origen. Entonces, si volviéramos eso a unas rayitas, son 3 rayitas, 2 rayitas, 1 rayita, y si ven esto se parece a una copa, a un cáliz. Y además, esos son los 7 chakras que se conectan también con las notas musicales y como los círculos de los que también se habla, como centros energéticos de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y volver al 8 es volver al origen. Eso es además el círculo y es ese recorrido del laberinto. Uno de los más famosos pues es este, o por lo menos que a mí me encanta, es el de la Catedral de Chartres en Francia. Y si han tenido la oportunidad de estar allá, pues debajo de las bancas está
este laberinto. Ese laberinto que tiene, digamos, como estas muesquitas, son exactamente las muesquitas que ven acá en esta otra representación, y eso tiene que ver con los ciclos o las fases lunares. Tiene que ver con eso. Además, lo mismo, los hemisferios o los cuadrantes de ese laberinto, y pues si han visto en muchos sitios, lo han replicado porque se supone que las personas, como se usaba en esa catedral gótica, eran las personas que no podían hacer un peregrinaje a Tierra Santa, simplemente recorrían ese camino y era como hacer el viaje a Tierra Santa a los que no lo podían hacer. Y entonces, si ven, siempre es lo mismo, es llegar al centro para una vez uno se devuelva, pues no ser el mismo. Esas catedrales góticas además se asocian, o hay todo un estudio de, digamos, de representación que dice que los puntos en Francia donde están esas catedrales están asociados a la constelación de Virgo. Y Virgo, digamos que en astrología, es el signo asociado a una diosa que se llama la diosa Ceres, que es la diosa de los cereales, y esa diosa, después de que se termina la mitología y llegamos como a la era cristiana, quien reemplaza a esa diosa Ceres es la Virgen María. Este lugar donde está construido Chartres, esta catedral, era un sitio pagano, digamos, de adoración, y era una gruta, justamente era una cueva, una caverna, y en ese sitio se adoraba a la diosa madre. Y pues obviamente el cristianismo lo que hizo fue, en un lugar pagano, imponer un símbolo cristiano como esta catedral. Dentro de esto, de este pórtico, pues ahí ven este símbolo que es la Veshica Piscis, se llama esto. Esto tiene que ver con la geometría sagrada y es donde siempre representan o meten ahí a Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué es el laberinto? Dice, el camino al centro y desde el centro. Como en un laberinto, destino, libre albedrío, siempre podemos avanzar. Hay muchos caminos. El alma sabe cómo escoger el camino hacia nuestro destino. Y a veces en medio del laberinto entramos en pánico y no deseamos avanzar. Y sin embargo, ¿qué sentido tiene quedarse allí? Y a veces nos da la impresión de que no avanzamos. Quedamos giros y giros y llegamos al mismo punto. Y de pronto, con alivio y alegría, alcanzamos el centro, solo para saber que es hora de volver a andar sobre el mismo camino recorrido o en el sendero de una nueva aventura. Para salir del laberinto es rendirse ante el destino. Entrar y andar el laberinto es nuestro libre albedrío. En astrología y el karma, sabemos acerca de las buenas y las malas acciones y sus consecuencias. Veamos ahora cómo el pasado se une al futuro y somos capaces de crear un verdadero presente consciente. Eso es recorrer el laberinto. Y escogí 3 frases de un personaje que para mí es muy importante y su libro siempre se lo recomiendo leer a todo el mundo, que es Viktor Frankl, el autor del libro El papá de la logoterapia, que es una terapia del psicoanálisis, pero también es el autor de El hombre en busca de sentido, que a mí ese libro me parece que cambia la vida. Frases de ese señor son estas 3. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y esa frase representa esto, el libre albedrío. Es la capacidad que tenemos nosotros de elegir cómo nos sentimos. Otra frase dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y otra dice, vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo y siempre hay un para qué. Este señor, Viktor Frankl, y la logoterapia, igual que la astrología, están basadas mucho en el estoicismo, que es esa corriente filosófica griega que decía eso, tú no puedes cambiar los sucesos externos, eso no está en tus manos, lo que pase afuera, tú no lo puedes dirigir porque no está en tus manos, pero siempre vas a poder dirigir o controlar cómo te sientes respecto a eso que está pasando afuera. Y esa es la base de la logoterapia y esa es la base de la astrología también. Entonces, veamos círculos en otras culturas. Acá arriba al lado izquierdo ven un personaje muy importante que se llama Ahura Mazda. De Ahura Mazda es que viene la primera religión que conocemos nosotros, que es el zoroastrismo.
que tiene que ver con Zoroastro, y de ahí viene un libro de Nietzsche muy famoso, pues que es el que se llama el Así habló Zaratustra, que es el mismo. Esta es una representación sumeria también, y representaciones de los planetas que tenían ellos. El Ankh, que es este simbolito luego que los egipcios llaman así el Ankh, o el símbolo de la eternidad o la vida eterna. Acá tenemos a Ra, que siempre tiene el sol, que es el dios sol. Esta es la rueda del samsara del budismo. Este es el Enso del budismo zen japonés. Esta es una representación de la alquimia con lo que se llama acá el Ouroboros, o la serpiente que se come su cola. Es como el eterno retorno, es exactamente esto. O el círculo de los aztecas, o el yin y el yang. También tenemos mucho las espirales en todas partes del mundo, pero en los druidas es muy importante. Y de ahí también tenemos al Triskele celta, y uno que es muy simbólico, que lo vemos siempre en las ambulancias y a veces en las batas de los médicos, que es el símbolo del caduceo de Hermes. Entonces, mandalas, libro importante, por ejemplo, este de Jung, que es El hombre y sus símbolos. Ese señor tiene un libro que es impresionante, que se llama El Libro Rojo. No sé si alguna vez lo han visto. Y Sí. pues el simbolismo y todo lo que tiene ese libro, y hay un librito que es la explicación de ese libro rojo. Pues vemos mandalas en muchas culturas. Este que ven acá, con todo este simbolismo, acá está eso que les mostré ahorita en la catedral gótica, que es la Veshica Piscis, que es la unión de las dos circunferencias, es como el origen. De ahí viene todo el tema de la geometría sagrada, y esto estaba en la puerta de la casa de Jung en Suiza. Bueno, simbolismo y representaciones, este es ya un poco más astrológico, y tiene que ver con eso que vamos a ver ahorita, que son las puertas del año, que tiene que ver con las estaciones. Entonces, geometría aritmética, música y astronomía. Uno antes, en la antigüedad, estudiaba no una carrera, uno estudiaba unas materias, se llamaban el trivium de prognosis o el quadrivium de prognosis. Eso se los explico más adelante. Pero lo que quiero que vean acá es que todo en este universo se basa en la vibración. Entonces, las notas musicales están asociadas también a los colores, y también hay una escala musical como hay una escala cromática, y en astrología también trabajamos una cosa que se llaman los armónicos, igual que en la música. Entonces Pitágoras, un personaje muy importante que lo conocemos o nos lo enseñaron básicamente por el triángulo pitagórico, pero resulta que Pitágoras tenía muchas más cosas, mucho más simbólicas, mucho más místicas, mucho más esotéricas, y Pitágoras tenía una escuela de conocimiento. Una persona que quería pertenecer a esa escuela de conocimiento de Pitágoras, acuérdense, Pitágoras es de alrededor del año 500 antes de Cristo, tenía que permanecer 5 años en silencio, o sea, no podía abrir la boca durante 5 años, y ahí lo admitían, digamos, como en esa escuela pitagórica. Y dentro de esa escuela, digamos que se estudian muchas cosas, entre ellas la aritmética, y de Pitágoras es que viene el tema de la música y de las notas musicales y de los armónicos. Entonces Pitágoras dice que todo es números, y dice que esa frase del famosa quiere decir que todo es frecuencia, vibración, y que así nosotros no solamente veamos lo visible o oigamos lo audible, existen muchas otras dimensiones o vibraciones en los aspectos invisibles e inaudibles. Entonces, si vemos el tema del color o la teoría del color, pues partimos de los 3 colores primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo. Esos 3 producen 3 más, que son el verde, el naranja y el violeta, y esos 3 más 3 producen 12. Entonces ahí vamos a ir entrando como también en el simbolismo de la parte numerológica, entendiendo que todo es número y que todo es matemáticas y que todo es vibración. Entonces el 3 y el 4, que 3 más 4 es 7 y 3 por 4 12, pues producen esto que en el simbolismo esos dos números son fundamentales. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con los 12 signos del zodíaco, entre otras cosas que ampliaremos más adelante.
Yo quiero ponerles estos, son 3 videitos, no son muy largos. A ver si lo oyen ahí. Pythagoras, the Ionian ¿Oyen? Greek philosopher and mathematician, is often Sí. credited with devising our Western sí. system of music. The 12-note Pythagorean system evolved to become the equal-tempered chromatic scale that we use today. The geometry of music is astounding and No. beautiful, but it is ¿No se also oye? helpful in learning Ahorita and bajaste el understanding volumen. music. No, espera y les subo. Ah, entonces están oyéndose a través de mi, no la presentación, pero a ver To si ahí become lo the oyen. equal-tempered chromatic scale that we use today. The geometry of ¿Sí music se oye? is astounding and beautiful, but it is also helpful in learning and bajito. understanding music. A circle, for example, Ya. represents a perfect octave. The 12 points of a regular dodecagon align perfectly with the 12 notes of the chromatic scale. Connecting these points with straight lines creates a dodecagram. Any line connecting 2 points on the circle represents an interval, the simplest form of chord. Triangles represent triads, augmented, major, minor, and diminished. Tetragons, or quadrilaterals, like squares, diamonds, rectangles, kites, and various trapezoids, represent tetrachords: major seventh, minor seventh, dominant seventh, minor seventh flat 5, dominant seventh flat 5, diminished seventh, and augmented seventh, some of the most commonly used chords in music. Pentagons represent pentatonic scales: major, minor, modal, and others, and pentachords, with the major, minor, and dominant ninth being the most common. Hexagons represent hexatonic scales, such as the whole tone and minor half step. Heptagons represent heptatonic scales, the most commonly used scales and modes. Heptagons also represent tetrachords with upper structure triads. Octagons represent octatonic scales, such as diminished scales and some dense octachords. Larger polygons represent larger scales, nonatonic, decatonic, and hendecatonic. The 12-sided dodecagon Bueno, is le the voy a poner largest pausa a polygon. ese para que no se vuelva tan largo. Entonces, ¿qué quería que vieran ahí? Y qué Sí, pena lo está otro en que te iba a inglés. decir es que no sé si todo el mundo pueda seguir la presentación en inglés, entonces Eso de iba a golpe, decir. si Eso iba a decir puedes más porque bien hacer solo la tengo. presentación tú, me Bueno, parece. eso iba a decir porque solamente tengo ese video en inglés, pero lo que quería más que entender qué están diciendo es oír cómo funciona y por eso también es muy visual el video, y es la música más la imagen, entender que el círculo dividido en 12 partes está asociado completamente a la escala musical, y esas 12 partes dentro del mandala astrológico, que es lo que vamos a ver ahorita, dividir el círculo en 12 o en 11 o en 10 o en 9, en 8, en 7, hasta en 2, es de donde vienen los aspectos en astrología, que son básicamente los ángulos que se estudian entre un planeta y otro. Se los muestro ahora más adelante. Hay otro concepto que es fundamental, que es la cimática. No sé si han oído sobre eso. Este pues es de un DJ que trabaja con ese concepto de la cimática. Pues les voy a poner cosas así, no tan... Lo que estaban viendo ahí es para mí la explicación o la pregunta que siempre tuve, y es por qué un planeta le va a influenciar a uno la vida. Entonces están dando cuenta que así nosotros no oigamos una frecuencia, esa frecuencia nos está, digamos, afectando de alguna manera. Y si no, pregúntense cuando conocen a una persona y uno dice, uy, la vibra de esa persona no me gusta o su energía no me gusta. Uno puede que no haya hablado con la persona, pero todos tenemos una frecuencia vibratoria y eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, con cómo somos, como esa fuente que emana una energía. Y también es este otro, que es el último pedacito que les muestro de video, y es que la NASA ya hizo todo un estudio a través de la sonda, creo que es la Voyager, de grabar, aquí creo que está explicado, de grabar el sonido de los planetas y ponerlo en una frecuencia que nosotros podemos oír, que es audible para nosotros. Entonces, solo miren
¿De dónde viene esto? Sí, fue una Voyager. Entonces ahí ven que a través de una antena de ondas de plasma fue que lograron grabar esto. Entonces, ya voy a saltar en algunos y me callo para que puedan oír algo. No, Ese, no lo estamos oyendo. ese oye es una vibración nada más, como un zumbido se Ahora oye, ¿no sí. oyen un zumbido? Ah, no. Bueno, si no se oye, pues no perdemos tiempo con este eso lo pueden encontrar en YouTube si quieren, sobre el sonido de los planetas. Entonces, ¿a qué voy yo con esos 3 videos que están ahí metidos dentro de esta presentación? Es entender que la frecuencia produce geometría, como vieron con el tema del DJ, que las notas musicales se conectan con los números y que los planetas tienen una fuente o emanan una energía. Esa energía es la que nosotros captamos cuando nacemos a través de nuestra carta astral. ¿Ahí me están oyendo bien? Sí. Bueno, entonces ahora nos metemos con un personaje muy importante que se llama Melquisedec y ahí es donde se estudia este que se llama el sello de Melquisedec. Para no alargarme con este personaje se dice que es el mismo Jesucristo, pero mucho antes de Jesucristo, porque es el que no tiene padre, el que no tiene madre, el que es el mismo Dios. Y dentro de ese sello, pues se trabaja el número 4 y el número 8, que es la representación del sol. Y ya sabemos que el sol y lo que brilla y el Dios, pues están conectados. Y también esto que ven a la derecha se llama el Scutum Fidei, que es el de la Santísima Trinidad. Si ven, hay una representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ven, es como exactamente como representan el útero femenino dentro de la unidad y luego pues todos los nudos que trabajan los druidas y los celtas y esos simbolismos y también el símbolo de la Trinidad, donde se dice que el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y viceversa, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos también Dios. Y eso es lo interesante de entender o lo que yo aprendí y me gusta transmitir y llevo estudiando y me conecta mucho y es encontrar a través de la carta astral y bueno, y del camino por el que uno se meta, dónde está la divinidad dentro de nosotros. Primero, eso es lo primero que uno tiene que encontrar. Después crean lo que quiera, pero primero encuentre esa conexión con usted mismo o con su propio centro. Y ahí entramos con el número 3. Entonces, si nos metemos con la alquimia y también con una cosa que es fundamental en la astrología y en la filosofía platónica, esto tiene que ver con el libro El Timeo de Platón, pues los 4 elementos. Y entonces los 4 elementos, según los griegos, pues son el origen del universo. Y ahí hablamos del fuego, la tierra, el agua y el aire. Entonces, pues es esa representación de los 4 y todo lo que tiene que ver con, digamos, las cualidades de los planetas que se utilizan en astrología, donde se utiliza el fuego, el agua, la tierra y el aire, y uno produce el otro, pero también la combinación de los elementos produce la humedad y la frialdad, o la sequedad y el frío, o el seco y lo cálido, o lo húmedo y lo cálido. Pero hay en 2 de ellos, en el seco y el frío, y en el seco y lo cálido, donde la vida no se produce. Entonces, digamos que esto tiene que ver totalmente con el concepto de la alquimia,
que no era solamente esa idea de convertir el plomo en oro, es mucho más allá, es como nosotros pasamos de ser plomo nosotros mismos a oro, y el sol es la representación del oro en la alquimia, y el sol en la astrología es la esencia de nosotros. Hay una frase muy importante de San Agustín, que se llamaba San Agustín de Hipona, que es uno de los padres, digamos, del cristianismo, y dice: heme aquí, yo que busco. Cuando amo algo, existen tres cosas: yo, lo que amo y el amor. No amo el amor, sino amo al amante, porque donde nada se ama, no hay amor. Luego son tres los elementos: el que ama, lo que se ama y el amor. Entonces, si ven, estamos hablando de lo mismo, una cosa que produce otra, pero que casi que son indivisibles. Dentro de la alquimia, pues acá ven los cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua, y originalmente son cuatro etapas las de la alquimia. Se llaman la nigredo, que es el ennegrecimiento o la melanosis; la albedo, que es el blanqueamiento o la leucosis; las citrinitas, que es el amarillamiento o la xantosis; y ruedo, que es el cuarto paso o el enrojecimiento púrpuro, o iosis. Entonces, cada uno de los planetas, de los 7 planetas, está asociado a un metal, y el Sol es el oro, Marte es el hierro, Júpiter es el estaño, Saturno es el plomo, la Luna es la plata, Mercurio, pues Mercurio, y Venus está asociado al cobre. Y es la misma representación de lo que vimos ahora del Ouroboros, o el eterno retorno, y la creación y la destrucción. Básicamente es eso, o la transformación. El budismo también tiene su propio círculo, y es muy importante, y es el que se llama el octuple noble sendero. Entonces el budismo dice que la vida es sufrimiento. Ese es el planteamiento del budismo, pero el sufrimiento es causado por el deseo. Entonces, según el budismo, uno no debería desear nada para no sufrir. Entonces dice que el sufrimiento puede ser superado. ¿Cómo? A través de ese octuple noble sendero, que son los 8, digamos, bracitos de esa rueda que parece un timón de barco, que se llama la rueda del samsara. Entonces dice que si uno vive con la atención correcta, o con la concentración correcta, y en la visión correcta, o el pensamiento correcto, o el habla correcta, o la acción correcta, o el medio de vida correcto, o el esfuerzo correcto, ahí sale uno del sufrimiento, y que eso además está asociado al tema karma y dharma. También vamos a hablar, digamos, de esto que es, yo le digo, la magia del círculo y la geometría sagrada. Los que han tenido la oportunidad de ver algo de geometría sagrada, que el simbolito más famoso, más conocido es el del árbol de la vida, pues estamos viendo cómo se produce esto de la división celular a través del espermatozoide, el óvulo, la fecundación, la división en 2, después la división en 4, después la división en 8, se produce la flor de la vida, y acá ya tenemos, digamos, como el símbolo completo, y arranca de este tema geométrico y de la división del círculo, que es lo que están viendo ahí, y las fotos de ese mismo proceso de, digamos, de desarrollo del óvulo y la conversión en el embrión. Entonces, ahora entramos en un concepto importantísimo, que es entender el calendario. El calendario es la capacidad de medir el tiempo, y es uno de los importantes logros del ser humano. El tiempo lo creó el hombre, fue invención de nosotros. Es un aspecto fundamental para entender cómo se fue desarrollando la sociedad. Y entonces el calendario, representaciones de calendario, tenemos unas muy antiguas, por ejemplo, este hueso que se llama el hueso de Blanchard, que es un hueso datado con carbono 14 en cerca de 30.000 años antes de Cristo. Es decir, si lo ven ahí, y aquí a la derecha hay como una representación de ese mismo hueso, es como un análisis o una representación o un grabado de las fases lunares, de los ciclos lunares. Entonces los calendarios, pues originalmente tienen un origen lunar o solar, o solilunar. Este de arriba, que está datado en 10.000 años antes de Cristo, es un calendario que se encontró en una excavación en un castillo en Escocia. No me acuerdo cómo se llama el castillo, creo que es como Crate, algo así.
este de acá abajo es el calendario babilónico que tiene 4000 años antes de Cristo, y de los babilónicos, que son los mismos sumerios, y también es, digamos, esa conexión con los caldeos, son como los papás de nuestro sistema métrico de dividir el círculo en 360 grados, el que tengamos 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. Esto viene de los babilónicos. Entonces, muchas culturas y cada una tiene como su calendario. Acá ven una representación del Inca, del zodíaco chino con los animales, la rueda de los animales, o el calendario azteca. Hay uno que es el calendario etíope, también tenemos el hebreo, y esto de arriba es, digamos, como el reloj solar que se llamaba o se llama el gnomón, que era y estaba en muchas fachadas, así como lo ven en pueblos muy antiguos, que la sombra del sol pues iba marcando las horas del día a través de ese elemento tan simple como la sombra que produce esa varilla o ese palito incrustado en el muro. Entonces, con ese mismo gnomón, si uno clavara una estaca en el suelo y estuviera registrando la sombra que produce el sol, el palito, la sombra que le hace al sol el palito, y uno dibujara o marcara punticos y después conectar a los punticos, se produce este símbolo que es el analema, se llama así, que pues si lo ven ahí bien, ese es el símbolo del infinito, porque esto se repite infinitas veces mientras el sol exista, la Tierra exista, nuestro sistema solar exista, esto siempre va a estar pasando. Y dependiendo de la posición geográfica, digamos en la latitud y longitud que esté uno en la Tierra, pues digamos como una barriguita de ese 8 o de ese símbolo del infinito se agranda o se achica. Entonces, de ahí podemos ver, o con esto se trabaja o se estudia las estaciones del año. Y es pues básicamente lo que ven acá arriba, es como el camino que recorre el sol durante 24 horas o durante un año. Ahora sí, con la astrología, pues hablamos de la eclíptica, que se llama el círculo de la carta astral. Antes, digamos originalmente, la carta era un cuadrado, y acá están las mismas 12 casas o los mismos 12 sectores que hoy trabajamos como en una circunferencia. Entonces, aquí llega un punto y es, para mí, ¿qué es la astrología? Esta es mi definición de astrología, cada cual puede tener la suya. Entonces, un día escribiendo, yo dije, ¿qué es la carta astral? Y pues después de muchos años de hacer cartas astrales y estudiar astrología, dije, somos el velero que deberá recorrer el mar de la vida. Algunas veces habrá tormenta y otras habrá calma. En el viaje debemos conocernos como navegantes y conocer las capacidades de nuestro navío. Eso es la carta astral. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a través de la carta cuál es el tiempo que estamos viviendo. Si estamos viviendo un periodo así como este velerito de tormenta, y entendiendo que siempre vendrá la calma y habrá momentos tormentosos y habrá momentos de calma. Entonces, la carta astral, ¿qué es? Es como una brújula que le permite a uno identificar los ciclos de vida. Y son ciclos que se repiten muchas veces determinado tiempo, porque eso lo determina el movimiento de los planetas y el efecto que producen sobre la carta natal de uno, que es esa foto del cielo en el momento en el que uno nace. Entonces, para no, digamos, no a profundizar tanto en esto, porque es la parte como técnica de dónde sale el mandala astrológico, entendiendo que nuestra Tierra tiene un eje y que está rotado 23 grados 27 minutos respecto al plano. Si proyectáramos, digamos, un plano desde el Sol, la Tierra está inclinada esos grados, y de ahí, de ese cruce de esos dos planos, del plano ecuatorial, del plano de la eclíptica, es de donde viene la carta astral. Y esos 23.27 grados, 23 grados 27 minutos, perdón, es el camino en el que nosotros vemos que se mueven los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo al Sol y a la Luna. Y de ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol es que viene esto que se llaman las puertas del año, que son nuestras estaciones. Los 0 grados de Aries empiezan en el equinoccio de primavera, que se da entre el 20 y el 21 de marzo. Cuando empieza el signo Cáncer, que es el verano, es el solsticio de junio, el 21-22 de junio, que es cuando empieza el verano, que es este pedacito.
En Libra, o el 0 de Libra es 22 o 23 de septiembre, cuando se produce el otoño, y el 21 o 22 de diciembre, el 0 de Capricornio, cuando se produce el invierno. Originalmente, los calendarios empezaban, o el año, perdón, siempre empezaba en este punto, en los 0 grados de Aries. O sea, los calendarios, la mayoría, o los años, perdón, empezaban el 21 de marzo. Ese era como el inicio del año, no el 1 de enero. Eso después no lo fueron imponiendo, sobre todo el Papa Gregorio, que es de donde viene nuestro calendario gregoriano, y antes de él también. Entonces, pues esta es la misma representación que les mostré ahorita, la Tierra y su inclinación, y el plano de la eclíptica, que es la carta astral. Entonces, ¿qué es la eclíptica y su asociación con los signos zodiacales? Dice que la eclíptica es la línea circular que recorre el Sol visto desde la Tierra y es la vía por la cual se producen los eclipses del Sol y la Luna, que siempre se producen en el mismo punto en el cielo. De ahí es que vienen en astrología los nodos, el nodo norte y el nodo sur. Entonces la palabra eclíptica viene de eclipsar. Es esto mismo. El círculo que forma la eclíptica está dividido en 360 grados, ya que los antiguos calcularon que el Sol podía estar un espacio más allá cada día, el equivalente a 2 medidas del disco solar o de la Luna. Y en la cuenta salían 360 soles completos, que esos son los 360 días del año, y de ahí que nuestra división del círculo tenga 360 grados, más o menos uno por cada día del año. Entonces, esa es la rueda que se conoce como el zodiaco. Entonces, es ese camino y son las divisiones en pedacitos de 30 grados, que es de donde viene nuestro calendario, nuestro zodiaco, que se asocia a unas constelaciones, pero que no son las constelaciones. Eso es importante verlo. Y es la órbita visto desde la Tierra, pensando que el centro, y en astrología trabajamos, o yo trabajo la astrología geocéntrica, que es utilizando la Tierra, donde vivimos, donde nacimos, como el centro. Entonces lo mismo, los signos del zodíaco, el camino, el sol, la rotación de la Tierra alrededor del sol y los 12 signos del zodíaco que están ahí. Entonces cuando uno dice, ay, es que yo soy signo Aries, es que visto desde la Tierra, el sol estaba pasando por ese pedacito de 30 grados que se llama Aries. Entonces, los caldeos y los egipcios fueron los que, digamos, lo que usamos nosotros como zodíaco viene de los caldeos y los egipcios, y ellos fueron los que dividieron la bóveda celeste en esos grupos de estrellas que se llamaban constelaciones. Pero ahí es importante entender que las constelaciones y los signos son diferentes, se asocian, pero no son lo mismo. Entonces es lo mismo, así se ve el cielo. Si estuviéramos hablando de la estrella Polaris, digamos, y uno viera una foto de esas de mucho tiempo, el cielo siempre se está moviendo con un centro, o las estrellas siempre se mueven, y pues no solo el cielo, sino la Tierra respecto a ese cielo. Y ese es el centro o la estrella polar, que es nuestro polo norte celeste, que produce eso mismo que ya vimos, pero viéndolo en plano, la eclíptica astrológica, las puertas del año, que son los inicios de las estaciones, y los 4 elementos, el rojo, el fuego, el verde, la tierra, el azul clarito, el aire, y el azul oscuro, el agua, y que se repiten 3 veces cada uno. Eso se llama el gran trígono, o el triángulo de fuego, el triángulo de agua, el triángulo de aire y el triángulo de tierra. Los planetas, entonces nuestro sistema solar, pues llegando hasta Plutón, como que todavía lo usamos como planeta, y ahora lo cataloguen como planeta enano, e incluso la Luna, clasificada astrológicamente como planeta, pues si ven, cada uno de los planetas tiene un símbolo, se representan, son 3 los elementos que ven acá, la línea que digamos que cruzada forma una cruz, el círculo y la media luna. Todos tienen los mismos elementos, e incluso originalmente Marte no tenía una flecha, sino una crucecita como la de Venus, pero en diagonal. Entonces, ¿qué significa eso? Cada símbolo de los planetas tiene un significado. Entonces, por ejemplo, la rayita vertical habla de la positividad, del yang, de la energía eléctrica y de lo abstracto. La rayita horizontal habla de la negatividad, del yin, del magnetismo y de lo terrestre. La cruz, que es la realidad o la materia. El punto es el germen, es como el origen, el inicio.
El espíritu eterno, sin principio ni fin, la conciencia y la voluntad, el círculo. La media luna hacia arriba es la mente superior y abstracta. La media luna hacia abajo es la mente normal y concreta. La media luna, digamos, hacia la izquierda, si lo viéramos así, es la inteligencia activa. La media luna hacia la derecha, el sentimiento y receptividad. Y la flecha habla de una fuerza que actúa o la acción. Y si ven acá, estos son los símbolos de la alquimia. Entonces, esto mismo que están viendo ahí es lo que ya han visto varias veces como representación del zodíaco alrededor de la Tierra, la banda zodiacal. Esto es muy importante entender lo que de ahí es que vienen las eras y por eso dicen, ahora estamos en la era de Acuario porque las eras se producen respecto al movimiento, la rotación de la Tierra y a una elipse, como si proyectáramos eso en el cielo, dibujan una elipse y se mueven en el sentido de las manecillas del reloj y por eso es que estamos en un periodo que dura 2160 años, que es digamos, el tiempo que se calcula en el que dura cada una de esas porciones o cada uno de los signos zodiacales o cada una de las eras zodiacales o de las eras solamente, porque completar una vuelta de estas requiere alrededor de 26.700 años. 25.700, perdón. Entonces exactamente lo mismo que ven acá. Si dividimos esos 25.700 años en 12, da periodos de alrededor de 2.150 años, que es el tiempo que dura una era. Entonces, que es que ya empezamos la era de Acuario. No, pues para empezar la era de Acuario empezamos desde hace mucho tiempo y falta mucho tiempo todavía para estar dentro de la era de Acuario. La importancia del número 12, pues no voy a explicar todo lo que ven ahí, pero las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén, las 12 horas del día, los 12 apóstoles, que es la menorá judía, que los 7 brazos están asociados a los 7 planetas, empezando desde el sol como el centro, bueno, etcétera. Los chakras, el 4, el 3 y demás. También las tribus de Israel, son 12, los 12 signos del zodiaco y las 12 letras simples del alfabeto hebreo. Entonces ahí hay una conexión entre todo eso. Los calendarios, como les expliqué ahorita, eran solares y lunares o solilunares. El calendario más perfecto es el lunar, pero pues nosotros no lo usamos y hubo culturas que sí lo usaron, después se le metió el solar y ahí fue donde, digamos, por eso existen nuestros años bisiestos y por eso cuando el Papa Gregorio instauró el calendario gregoriano, así como de tajo quitaron, no me acuerdo si fueron 4 o 10 días que se desaparecieron, porque era estaba tan descuadrado el calendario juliano que hubo que hacer una corrección. Bueno, lo mismo, los colores, el árbol de la vida, y los senderos, los chakras, las letras del alfabeto hebreo y demás, pues todo lo ven conectado acá. También con las representaciones geométricas y los rosetones de las iglesias, que todo eso es supremamente simbólico. Muchos de ellos o muchas de las iglesias tienen el zodíaco y digamos que no peleaba la religión con el tema zodiacal. Lo que les dije ahorita del trivium y el quadrivium es que si uno estudiaba el trivium tenía que estudiar gramática, dialéctica y retórica, pero si estudiaba el quadrivium tenía que estudiar aritmética, que son los números, lo que numera, la geometría, que son los ángulos, el que pondera, la astronomía y los astros, el que cultiva los astros, y la música o los cantos, el que canta. Si quieren ampliar más, pues esto tiene que ver con la música de las esferas también de Platón y cómo se veía el mundo supralunar y el sublunar, que era una forma de dividir el cielo, y eso tiene que ver con los 4 elementos principales y además el 5º elemento, que era el éter o lo que estaba en ese mundo supralunar. ¿Qué es la carta astral? Básicamente es un reloj. ¿Y qué significa eso? Que todo tiene su tiempo, así de simple como lo ven. En astrología tenemos unas herramientas que se utilizan para medir el tiempo, como los armónicos, atasires, los tránsitos, las progresiones, que hay varias, primarias, secundarias, los retornos planetarios, que es el tiempo en el que un planeta da una vuelta alrededor del Sol, vistos de la Tierra, las moradas lunares, las horas planetarias, los armogramas, etcétera. Y eso digamos que sería como una segunda conferencia. Pero ya para terminar, faltan creo que 3 imágenes. Quiero meterme en esto que es el concepto de la intuición. La intuición la palabra viene del latín intueri, que significa mirar hacia adentro o contemplar. Es un concepto de la teoría del conocimiento.
Dice que es un conocimiento directo e inmediato, no interviene ni la deducción ni el razonamiento, es lo evidente. Y según algunas teorías psicológicas se le llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación y por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. La persona puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión o decisión. Y las intuiciones suelen presentarse como reacciones emotivas repentinas o a determinados sucesos, percepciones o sensaciones y muy relacionado con las creencias e ideologías. La percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad, comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamientos. Ese es el significado de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, tenemos 4 energías, la astral, la intuitiva, la egoica y la causal. Y también tenemos 3 cuerpos, digamos, el mental, el cuerpo físico y el espíritu. Y el centro es la esencia de nosotros. Pero si vemos dentro de nosotros mismos, podemos usar nuestras capacidades y nuestra intuición fluirá. Solo ver con la mente racional nos bloquea. El pensamiento racional disminuye las habilidades intuitivas. Fuimos educados, y yo pongo adiestrados entre comillas, para no creer en nuestra intuición, para dudar de ella. En el nivel más alto, todas las decisiones son intuitivas. Si no lo fueran, se podrían determinar con las computadoras y tendríamos todas las respuestas. Creemos que al trabajar más logramos más cosas y al medir todo racionalmente se elimina la creatividad. Entonces, nuestro círculo, ya finalizando, dice que es la piel y la piel es el límite entre el círculo que se vuelca hacia adentro, que es nuestra esencia, o hacia afuera, que es el mundo exterior. Nuestra esencia es su vehículo, atrapada, es como una cárcel de la que se liberan los sueños y en las experiencias místicas o extáticas o a través de sesiones de plantas de poder. ¿Qué tan acertada es mi intuición para guiar mis juicios y decisiones? No mucho, porque hoy estamos respondiendo a un tipo de educación basada en el juicio, un juicio hecho sobre la base de los estereotipos. Ver es sinónimo de creer y ver afecta nuestra intuición. Si no veo, no creo y eso tiene que ver con los prejuicios con los que nos educan. Entonces, pues esta es una frase que viene de Vitruvio, que es un personaje muy importante y es la conexión que hay entre la arquitectura y la astrología, porque quien fuera arquitecto en esa época, 70, 80 años antes de Cristo, tenía que ser astrólogo, lo mismo que los médicos. No se podían separar la arquitectura de la astrología ni la medicina de la astrología. Entonces dice que a partir de la astrología el arquitecto conoce los puntos cardinales, oriente, occidente, mediodía y septentrión, y también la estructura del cielo, de los equinoccios, de los solsticios y los movimientos orbitales de los astros. Si se ignora la astrología, es absolutamente imposible que conozca la disposición y la estructura de los relojes. Entonces, pues ahí tenemos como última imagen a este que es el hombre de Vitruvio, que es el dibujo famoso de Leonardo da Vinci, metido dentro de un círculo y que además el centro es el ombligo y es nuestro cordón umbilical. Y ya, con eso termino. Era una explicación rápida de, para mí, por qué funciona la astrología y es ese contestar de, ¿y eso por qué funciona? Pues esta es mi explicación que se las quería compartir.